Ok, tenemos dos fórmulas, la fórmula de Carbonell, que es la mejor, por así decirlo, la más exacta, y tenemos una fórmula general que podemos aplicar por alguna razón que no podamos hacer los cálculos o algo de la de Carbonell. Sin embargo, esa es la mejor. Pero bueno, en este caso, en la fórmula de frecuencias generales, ¿cuál es la fórmula? Es frecuencia cardíaca máxima por el porcentaje de intensidad que nuestro paciente requiera o necesite. Por ejemplo, si es una persona cardiópata, lo recomendable es 0.5 y eso depende qué problemas cardíacos tenga. Pero podemos decir que ese es un rango óptimo o seguro para él. De ahí vamos subiendo la intensidad, por ejemplo, 50-70%, si el paciente quiere, su meta es pérdida de grasa, un poco más elevada si queremos mejorar la intensidad aeróbica y ya se va incrementando. Entonces, esto nos va a dar los latidos por minuto en lo que el paciente debe de mantenerse a la hora de que está haciendo un ejercicio. Entonces, si nosotros hacemos la fórmula, en mi caso, mi frecuencia cardíaca máxima es de 197 porque pues la fórmula es 220 menos la edad, 220 menos 23 años, bueno, 23 en mi caso, nos da 197 latidos por minuto como frecuencia cardíaca máxima. Ahora, ya teniendo este punto fijo, multiplicamos siempre nada más 197 por nuestra intensidad deseada. En este caso yo lo hice por 0.5 y por 0.8, que son como los rangos más o menos que se utilizan. Entonces 197 por 0.5 nos da 98.5 latidos por minuto, y si lo multiplicamos por 0.8 de intensidad nos da 157.6 latidos por minuto. Entonces estamos hablando que en mi caso yo tendría que hacer un ejercicio y mantener mi frecuencia cardíaca entre 98.5 y 157 latidos por minuto, más o menos, en ese rango. Esa es una fórmula. Ahora, la siguiente, que es la fórmula de Carbonell, esta es como la más óptima. La fórmula como tal es frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo. Esto nos va a dar la frecuencia cardíaca de reserva, que se va a multiplicar por la intensidad deseada. Y bueno, al resultado le vamos a sumar nuestra frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, de igual forma, en mi caso, pues la frecuencia cardíaca ya la sacamos, 197. Mi frecuencia cardíaca en reposo aproximadamente es de 75 latidos por minuto. Entonces, para sacar la frecuencia cardíaca de reserva, nada más es restar de la frecuencia cardíaca máxima la frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, en mi caso, es 122 latidos por minuto, mi frecuencia cardíaca de reposo. Entonces ya tenemos todas las variables para hacer la fórmula de Carbonell. En este caso igual lo hice como ejemplo en 0.5 y 0.8 de intensidad. Con 0.5 por 122, que es mi frecuencia cardíaca de reserva, me da 61. 61 más mi frecuencia cardíaca en reposo me da 136 latidos por minuto. Ahora, si yo lo quisiera mantener una frecuencia de 0.8, nada más es igual, 122, que es mi frecuencia cardíaca de reserva, por la intensidad 0.8, me da 97.6 latidos por minuto. A esto nada más le sumo mi frecuencia cardíaca en reposo, que son 75 latidos, entonces en total sería 172.6 latidos por minuto. Entonces yo tendría que en estos rangos manejarlos al momento de estar haciendo los ejercicios. Como comenté, estos van a ser dependiendo los objetivos del paciente o cliente.